tus manos. Esas manos que ahora mismo sostienen el teléfono, que hoy lavaron platos, que abrazaron a alguien o que se quedaron vacías esperando que alguien las tomara. Esas manos. ¿Sabes lo que llevan dentro? ¿Sabes lo que Dios puso en ellas antes de que tú nacieras, antes de que el mundo te dijera que eras ordinario, antes de que la vida te convenciera de que no tienes nada especial que dar? Porque hay algo que nadie te ha dicho con suficiente fuerza, hay algo que la religión a veces entierra bajo capas de protocolo y de miedo. Y es esto: el don de sanar con las manos no es el privilegio de unos pocos elegidos con título eclesiástico. Es una herencia, es tu herencia. Y hoy vas a aprender los 5 pasos para caminar en ella. Pero antes de llegar ahí, necesito hacerte una pregunta que quizás nadie se ha atrevido a hacerte en voz alta. ¿Cuántas veces has estado frente a alguien que sufre, tu mamá con ese dolor que no cede, tu hijo con esa fiebre de madrugada, tu amigo con esa angustia que no tiene nombre y sentiste algo en el pecho, algo que quería salir, algo que susurró: ora por ellos, pon la mano, intercede, y no lo hiciste? ¿Cuántas veces dejaste pasar ese momento porque pensaste: ¿quién soy yo? Esa pregunta, ese ¿quién soy yo?, es la voz más cara que el enemigo ha comprado en tu vida. Porque mientras tú dudas, alguien está esperando lo que Dios puso en tus manos. Imagínate esto: son las 2 de la tarde en una casa cualquiera de esta ciudad. Una mujer de 60 y tantos años está sentada en la orilla de su cama. No llora. Ya se le acabaron las lágrimas. Solo mira sus manos arrugadas, cansadas, y piensa: ¿para qué sirvo yo ya? Su rodilla duele. Su corazón duele más. Y en el cuarto de junto, su nieta de 8 años tiene una fiebre que no baja desde ayer. Los médicos dijeron que era viral, que había que esperar. Pero esperar duele cuando amas. Y entonces algo sucede. La abuela se levanta, no porque tenga fuerzas, sino porque algo dentro de ella, algo que no puede explicar con palabras, la mueve. Entra al cuarto, se sienta junto a la niña dormida y con una torpeza hermosa pone sus manos sobre la frente caliente de su nieta. No sabe orar bonito, no sabe los versículos de memoria, solo dice: Dios mío, yo sé que tú puedes, yo sé que tú estás aquí, y si me das permiso, yo pongo estas manos viejas como un canal tuyo. A la mañana siguiente, la niña despertó sin fiebre. ¿Fue coincidencia? El médico diría que sí, pero tú y yo sabemos que hay cosas que la ciencia mide después de que Dios ya las hizo. Esa abuela no tenía estudios teológicos, no tenía imposición de manos de ningún obispo. Tenía algo infinitamente más poderoso. Tenía la fe de alguien que ya no tiene nada que perder y todo que entregar. Y tenía, sin saberlo, los 5 pasos que hoy vamos a descubrir juntos. Pero para entenderlos de verdad, necesitamos ir a la raíz. Necesitamos entender por qué muchos de nosotros hemos vivido años, décadas, con un don dormido en las manos, sin siquiera sospecharlo. Hay una historia en el libro de los Jueces que pocas veces se predica desde este ángulo. Es la historia de Gedeón. Cuando el ángel del Señor se le aparece, ¿dónde está Gedeón? No está en el templo, no está en la montaña de la oración. Está escondido en un lagar, trillando trigo a escondidas, con miedo, con vergüenza, agachado debajo del nivel de su propio potencial. Y el ángel llega y le dice, y esto es lo que me rompe por dentro, cada vez que lo leo, el ángel le dice: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12.
Léelo de nuevo. Varón esforzado y valiente. Gedeón no se veía así. Gedeón se veía escondido, pequeño, insignificante. Pero Dios no lo llamó por lo que era. Dios lo llamó por lo que ya había puesto en él. ¿Entiendes lo que eso significa para ti hoy? Que cuando Dios te mira, no ve al que se esconde. No ve al que tiene miedo de orar en voz alta, al que no sabe si sus palabras llegan al cielo, al que cree que su fe es demasiado pequeña para hacer algo grande. Dios te mira y ve lo que ya puso en ti antes de que tú nacieras. Y lo que puso en ti es demasiado precioso para que lo sigas enterrando en el lagar de tu inseguridad. Y fíjate en algo más de Gedeón que normalmente se pasa por alto. Después de que el ángel le habla, Gedeón no sale corriendo lleno de confianza. Gedeón argumenta, Gedeón dice, «Ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Jueces 6:15, y Dios no le responde con una reprimenda, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. No le dice, ¿cómo te atreves a dudar? Le responde con una promesa. Ciertamente yo estaré contigo. Dios no necesita que dejes de tener miedo para empezar a usarte. Solo necesita que des el siguiente paso, aunque el miedo esté presente. La valentía no es la ausencia del miedo. La valentía es moverse con el miedo adentro, porque la promesa de Dios pesa más que el miedo. Pero hay algo que necesitamos nombrar con honestidad, algo que bloquea el fluir de ese don, algo que no es falta de fe, aunque se parece, es el dolor sin nombre. Hay personas que oran por otros y no pueden sanar a nadie, no porque Dios no quiera usarlas, sino porque sus propias manos están llenas de rencor no procesado, llenas de culpa que no han entregado, llenas de heridas que siguen abiertas debajo de la sonrisa del domingo. Piensa en esto como una imagen. Imagina una manguera de agua. Cuando el grifo está abierto y el tubo está libre, el agua fluye con fuerza, con dirección, con propósito. Pero si esa manguera tiene un nudo en el centro, da igual cuánta presión haya en el grifo. El agua no llega al otro lado. Tus manos son la manguera. El Espíritu Santo es el agua. Y hay personas que llevan años con un nudo en el alma, preguntándose por qué no fluye lo que Dios prometió. ¿Cuál es tu nudo? No te lo pregunto para herirte. Te lo pregunto porque lo que vas a recibir hoy requiere honestidad. Requiere que te sientes frente a Dios sin la máscara de quien ya lo tiene todo resuelto y digas, Señor, aquí hay algo en mí que todavía sangra. A veces ese nudo tiene nombre de persona. A veces tiene nombre de fecha. A veces es una noche que nunca le has contado a nadie, una decisión que tomaste hace años y que todavía te pesa cuando te quedas en silencio. A veces es algo que te hicieron a ti y que sin querer convertiste en una cárcel donde encerraste también tu capacidad de dar. El dolor no resuelto no solo te roba la paz a ti, le roba la bendición a todos los que podrían recibir algo de Dios a través de ti. Y eso necesitas escucharlo aunque duela. Precisamente porque duele es que necesitas escucharlo. El profeta Isaías lo vio con una claridad que atraviesa los siglos. En el capítulo 6, cuando tuvo la visión del trono de Dios, lo primero que hizo no fue declarar grandeza. Lo primero que hizo fue confesar impureza. Dijo, «Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios impuros, y habitando en medio de pueblo de labios impuros, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos».
Isaías 6 contra 5, y solo entonces el ángel tomó el carbón encendido del altar y tocó sus labios y dijo: tu iniquidad es quitada y limpio tu pecado. Y solo después de esa limpieza, solo después de ese encuentro con la verdad, Dios preguntó: ¿a quién enviaré? Y Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Ves el orden? Primero la honestidad, luego la purificación y solo entonces el envío. Muchos queremos saltarnos los primeros dos pasos e ir directo al tercero. Queremos el poder sin el proceso. Queremos las manos ungidas sin la rendición del corazón. Y entonces nos preguntamos por qué nuestras oraciones suenan a palabras vacías en un cuarto sin eco. Y aquí llegamos al momento más difícil de este mensaje. El momento donde la palabra de Dios deja de ser un consuelo y se convierte en un espejo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, hay algo que la mayoría de la gente pasa de largo porque es incómodo. Dice el texto: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Espera, detente ahí. ¿Quién es el sujeto de esa frase? Jesús. El mismo Jesús que resucitó muertos, el mismo que abrió ojos ciegos y limpió leprosos. Y dice el texto que en su propio pueblo, entre su propia gente, entre los que lo conocían desde niño, no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Esto me sacude cada vez que lo leo, porque significa que el poder de Dios fluyendo a través de las manos humanas no es una corriente unilateral. Hay una corresponsabilidad, hay una apertura que se necesita de ambos lados, del que ora y del que recibe. Y aquí está la revelación que cambia todo. La incredulidad no es solo decir no creo. La incredulidad más peligrosa es la que usa lenguaje de fe, pero vive en postura de miedo. La que dice Dios puede, pero actúa como si Dios no fuera a hacerlo. La que pone las manos sobre alguien y en secreto piensa a ver si funciona. Eso no es fe. Eso es un experimento. Y Dios no es un experimento. La gente de Nazaret conocía a Jesús desde niño. Habían visto sus manos clavar madera en el taller de José. Habían comido con él. Habían crecido con él. Y precisamente eso, esa familiaridad, se convirtió en tropiezo. Porque cuando lo conoces de toda la vida, te resulta difícil verlo como algo más grande que lo que ya catalogaste. Y hay personas que llevan años en la iglesia, que conocen la Biblia de memoria, que han cantado todos los himnos, que han asistido a todos los retiros, y sin embargo, cuando llega el momento de creer de verdad, de poner las manos y declarar con certeza, algo en ellas dice: pero esto nunca me ha pasado a mí. La familiaridad con la religión a veces nos vacuna contra el encuentro real con Dios. Pero ahora mismo, quiero que el ángel toque tus labios con ese carbón. Quiero que sientas el calor de la misericordia de Dios antes de que sigamos. Porque lo que viene ahora no es reproche. Lo que viene ahora es restauración. El mensaje no termina en Marcos 6. El mensaje termina en Marcos 16:17, 1:8. Escucha cómo suena después de todo lo que hemos dicho. Jesús ya
resucitado ya con toda la autoridad del cielo y de la tierra, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dijo: los pastores pondrán sus manos. No dijo: los ordenados pondrán sus manos. Dijo: los que creen. ¿Los que creen? ¿Eres tú uno de los que cree? Entonces, estas palabras son tuyas. Esta promesa lleva tu nombre escrito con la sangre del Calvario. Y hoy vamos a aprender a caminar en ella. El primer paso para sanar con tus manos no comienza en tus manos. Comienza en tu interior. Hay una imagen que me gusta mucho para explicar esto. Piensa en un río que nace en la montaña. El agua no crea su propio caudal. El agua simplemente fluye desde donde la lluvia cayó, desde donde el deshielo comenzó, desde las alturas donde nadie vio el origen. Y ese río llega al valle y da vida a todo lo que toca: los árboles, la tierra, los animales que beben de él. Tú eres ese río. No eres la lluvia. No eres el deshielo. No eres el origen del agua. Eres el cauce. El primer paso es reconocer que no eres la fuente de la sanación. Eres el canal. Y esta distinción, que parece sencilla, lo cambia absolutamente todo. Porque cuando oras por alguien con la mentalidad de voy a sanarte, el ego ocupa un espacio que solo le pertenece a Dios. Pero cuando oras con la mentalidad de Señor, úsame como canal tuyo, el ego se aparta y el espíritu tiene lugar para moverse. Esto es lo que hizo Jesús cuando sanó al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Antes de poner el barro sobre sus ojos, hizo una declaración: me es necesario hacer las obras del que me envió. Juan 9:4. No dijo: voy a demostrar mi poder. No dijo: miren lo que puedo hacer. Dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Él era el canal de su Padre. Nosotros somos el canal de Él. El segundo paso es la limpieza de las manos. Y no hablo de agua y jabón. Hablo de algo mucho más profundo. El Salmo 24, versículo 3 y 4 hace una pregunta y la responde. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Manos limpias. ¿Qué ensucian las manos en el mundo espiritual? Las manos se ensucian cuando se han usado para herir, cuando se han extendido en odio, cuando han firmado acuerdos que Dios no bendijo, cuando han retenido lo que debían dar, cuando han tomado lo que no les pertenecía. Antes de poner tus manos sobre alguien para que sane, necesitas llevar esas manos delante del altar de Dios y decir: Señor, límpiame. Todo lo que he hecho con estas manos que no te honró a ti, todo lo que cargué sin entregártelo, todo el rencor que apreté en el puño cuando debí abrir la palma, hoy lo suelto. Y aquí viene algo que necesito decir con cuidado, porque puede malentenderse, pero es demasiado importante para callarlo. No tienes que ser perfecto para que Dios te use, pero sí tienes que ser honesto. Hay una diferencia enorme entre imperfección y deshonestidad espiritual. Todos somos imperfectos. Todos fallamos. Dios lo sabe y nos usa de todas formas. Pero la deshonestidad espiritual
pretender en el exterior una limpieza que no existe en el interior, eso sí bloquea el fluir de lo sobrenatural. No porque Dios se enoje, sino porque el cauce está obstruido. Así que el segundo paso es ir delante de Dios con honestidad total, con las manos abiertas hacia arriba, no en postura de exigir, sino en postura de recibir. Y decir, Señor, soy imperfecto, pero soy honesto, y pongo estas manos a tu disposición. El tercer paso es aprender a escuchar antes de tocar. Esto es algo que muy pocos enseñan, y es quizás lo más transformador de los 5. Antes de imponer las manos, hay un momento de quietud, un momento donde el predicador, donde tú te detienes, cierras los ojos internamente y le preguntas a Dios, ¿cómo quieres que ore? ¿Qué necesita esta persona que sus palabras no me están diciendo? El Espíritu Santo sabe lo que no se habla, conoce la herida debajo de la herida, conoce el miedo que habita detrás del dolor físico, conoce la traición que gestó la enfermedad, conoce el nombre del gigante que lleva años aplastando a esa persona. En 1 Reyes 19, cuando Elías estaba en la cueva completamente quebrado, completamente rendido, Dios no llegó en el viento recio, no llegó en el terremoto, no llegó en el fuego, llegó en una voz apacible y delicada. 1 Reyes 19:12. Una voz apacible y delicada. Esa es la voz que necesitas aprender a escuchar antes de que tus manos se muevan. No el estruendo de tu propia voluntad, no la urgencia del momento, sino esa voz que dice en tu interior, ora por su corazón, no solo por su cuerpo. Habla de perdón, menciona la misericordia. Este momento es sobre soltar, no solo sobre sanar. Y el silencio previo a la oración no es debilidad, no es duda, es respeto, es reconocer que estás a punto de ser el instrumento de algo eterno y que ese momento merece que te detengas, aunque sea 10 segundos, para preguntar, Señor, ¿cómo quieres hacer esto? Hay una diferencia entre el predicador que ora por impulso propio y el que ora por instrucción divina. El primero hace ruido, el segundo hace historia. ¿Sabes cuántas veces Jesús sanó de una manera completamente diferente a lo esperado? Al paralítico en Mateo 9, antes de decirle levántate y anda, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús escuchó primero, escuchó al Padre, y el Padre le mostró que el hombre no necesitaba primero sus piernas, necesitaba primero su alma. La sanación física muchas veces es el resultado de una sanación invisible, que ocurrió primero en el interior. Y aquí el mensaje da un giro que llevo esperando darte desde el principio, porque quiero que sepas algo que quizás hoy es la verdad más importante que vas a escuchar, y necesito que la recibas no con la mente, sino con el corazón. Dios no te está usando a pesar de lo que has sufrido. Dios te está usando a través de lo que has sufrido. Piénsalo de esta manera. Imagina un árbol en tiempo de lluvia. Las ramas que más aguantan el viento no son las más rígidas, son las que aprendieron a doblar sin romperse, las que conocen la tormenta por dentro, y cuando un pájaro pequeño busca refugio en ese árbol, no se posa en las ramas altas y tiesas. Se posa en las que tienen la memoria de la tormenta, las que se doblaron y volvieron. Tú eres ese árbol. Y las personas rotas que van a llegar a tus manos no buscan a alguien que nunca haya sufrido. Buscan a alguien que sufrió y sobrevivió.
que lloró y fue consolado, que estuvo en el piso y fue levantado. Tu historia de dolor no te descalifica. Tu historia de dolor es tu credencial más poderosa. El apóstol Pablo lo entendió así. En 2 Corintios 1 contra 3 hasta 4, escribe algo que deberíamos tatuar en el corazón. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Viste la cadena? Dios te consuela. Para que tú puedas consolar, el dolor que Dios sanó en ti se convierte en el bálsamo que puedes poner sobre las heridas de otros. Pablo no escribió eso sentado en un jardín con una taza de té. Pablo lo escribió desde la cárcel, desde las cicatrices del látigo, desde los naufragios y las pedradas y el abandono de los que creyó que eran sus hermanos. Pablo lo escribió desde las entrañas mismas del sufrimiento y precisamente por eso lo que escribió no suena a teoría, suena a testimonio. No eres una persona sin historia que ora por personas con historia. Eres una persona restaurada que ora por personas que están en el camino de la restauración. Y esa diferencia lo cambia todo. El cuarto paso es orar con autoridad, no con súplica desesperada. Y sé que esto puede sonar extraño, porque nos enseñaron a rogar, nos enseñaron a suplicar, nos enseñaron que entre más golpemos el pecho y más lágrimas derramemos, más nos escuchará Dios. Y hay un lugar para las lágrimas. Hay un lugar para el quebranto. Dios recibe eso. Pero cuando oras por la sanación de alguien con las manos sobre ellos, hay un momento en que las lágrimas se transforman en declaración. Hay un momento en que ya no pides, ya afirmas, ya no suplicas, ya ordenas en el nombre de Jesús. Cuando Pedro y Juan encontraron al cojo de nacimiento en la puerta hermosa del templo en Hechos 3, Pedro no dijo: Señor, por favor, si tú quieres, quizás podrías considerar la posibilidad de sanar a este hombre. No, Pedro lo miró y dijo: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3 contra 6. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es autoridad delegada. Esa es la diferencia entre orar desde el miedo y orar desde la fe. Desde el miedo dices a ver si... Desde la fe dices, en el nombre de Jesús, esto se mueve. Y nota algo más de ese momento en Hechos 3. Pedro no solo declaró, Pedro tomó al hombre de la mano y lo levantó. El versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Pedro hizo algo físico. Pedro se comprometió con el milagro antes de verlo completo. Pedro extendió la mano antes de que el hombre pudiera pararse solo. Eso es fe en acción. No fe que espera ver el resultado para moverse. Fe que se mueve y entonces ve el resultado. Pero ¿de dónde viene esa autoridad? No de ti, no de tus años en la iglesia, no de tus estudios bíblicos. Viene del nombre que está sobre todo nombre, viene de quien dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28 contra 18. Y luego dijo, id. Esa es la autoridad que te fue entregada, no la tuya, la de Él, pero te fue entregada a ti
para que la uses. Hay personas que tienen la llave de una casa enorme en el bolsillo y viven afuera. Tienen la llave, pero nunca la usan, porque alguien les convenció de que la llave no era de ellos, de que no tenían derecho de entrar, de que esa casa era para otros. Hoy te digo, esa llave es tuya. Se llama el nombre de Jesús. Y todas las puertas de enfermedad, de opresión, de quebranto, tienen una cerradura que ese nombre puede abrir. El quinto paso es perseverar sin perder la paz. Este es el más difícil y el que más personas abandonan a la mitad, porque no siempre la sanación ocurre en el momento en que pusiste las manos. No siempre el cuerpo responde en el instante de la oración. Y cuando eso sucede, cuando oras con fe y el resultado no llega en el tiempo que esperabas, hay dos caminos. El primero es el camino del desánimo. No sirvió, no funcionó, quizás no tengo ese don, quizás Dios no quiso. El segundo camino es el de la perseverancia pacífica, que no es la perseverancia agitada, desesperada, que grita más fuerte porque siente que Dios no escuchó la primera vez. No. Es la perseverancia de quien plantó una semilla y la riega cada día aunque la tierra parezca quieta, sabiendo que debajo hay una raíz que se está formando en la oscuridad. Jesús contó una parábola en Lucas 18 sobre una viuda que fue a un juez injusto una y otra vez. No porque el juez fuera bueno, sino porque ella no dejó de pedir y al final el juez cedió. Y Jesús cerró la parábola con una pregunta que debería retumbar en ti hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. ¿Hallará fe? No conocimiento, no tradición, no historia de victorias pasadas. Fe. Fe viva, activa, que sigue poniendo manos aunque todavía no vea el resultado. Y el secreto de esa perseverancia pacífica, el secreto que muy pocos conocen, es que tú no eres el responsable del resultado. Eres responsable de la obediencia. Eres responsable de poner las manos cuando el Espíritu lo indica. Eres responsable de orar con fe y con honestidad. Pero el resultado le pertenece a Dios. Y cuando eso aterra en tu corazón de verdad, algo se libera. Algo que cargabas sin darte cuenta. La presión de tengo que lograr que esto funcione. Eso no es tuyo. Eso nunca fue tuyo. Entrégalo. Hay una diferencia entre el agricultor ansioso, que cada mañana arranca la semilla para ver si ya brotó, y el agricultor que confía en los ciclos que Dios diseñó. Uno destruye lo que plantó con sus propias manos por no saber esperar. El otro cosecha porque aprendió que la fe y la paciencia son siempre compañeras de camino. Hebreos 6:12 lo dice con esa precisión que solo la palabra puede lograr, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Las dos. No la una sin la otra. Recuerda el primer paso. Tú eres el canal. El agua fluye o no fluye según la voluntad del Dios que la envía. Tu trabajo es mantenerte abierto, limpio, disponible, escuchando, declarando con autoridad y perseverando sin ansiedad. Eso es lo que hace a alguien que camina en el don de la sanación espiritual. No un superhombre, no un ser sin dudas, un ser humano rendido con las palmas abiertas hacia arriba que dice, aquí estoy, úsame.
Y ahora quiero pedirte algo. Quiero pedirte que hagas una pausa dentro de ti. No cierres el video todavía. Solo quédate quieto un momento. Aunque estés en el metro, aunque tengas ruido alrededor, aunque haya personas cerca, quédate quieto por dentro. Piensa en alguien que necesita sanación, alguien concreto, no en abstracto, una persona con nombre, una persona con rostro, una persona cuyo dolor conoces porque lo has visto de cerca. ¿La tienes en mente? Bien, ahora quiero que hagas algo que quizás nunca has hecho con intención. Quiero que mires tus manos. Ábrelas frente a ti, palmas hacia arriba. Y di conmigo en silencio o en voz alta estas palabras. Padre, hoy reconozco que estas manos son tuyas, que las pusiste en mí con un propósito que va más allá de mis capacidades. Hoy te entrego todo lo que cargo en ellas. El rencor, el miedo, la culpa, la duda. Límpiame, Señor, y úsame como canal de tu misericordia. En el nombre de Jesús, declaro que soy instrumento de tu paz, de tu amor y de tu poder sanador. Que mis manos lleven luz donde hay oscuridad y vida donde hay muerte. Amén. No cierres esas manos todavía. Quédate un momento con ellas abiertas. Porque en este momento, en este silencio que has creado, algo está siendo activado. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra que escuchaste hoy cayó como semilla en tierra que estaba lista para recibirla. Esta semana te propongo algo concreto. Antes de terminar el día de hoy, identifica a esa persona por quien oraste en silencio hace un momento. Y acércate a ella. No necesitas hacer algo dramático. No necesitas anunciar que tienes un don. Solo acércate. Ofrece un abrazo. Pregúntale cómo está de verdad. Y si el momento se da, si el Espíritu te lo indica, y aprenderás a reconocer esa indicación, es como un calor suave en el pecho. Di, ¿puedo orar por ti? Y pon tus manos. Con los 5 pasos que hoy cargas, sin actuación, sin presión, con la paz de quien sabe que no es la fuente, sino el canal. ¿Qué debe dejar de hacer hoy el que quiere caminar en este don? Dejar de compararse con otros que parecen tener un don más visible, más dramático, más llamativo. El don en ti no tiene que verse como el don en nadie más. Una llama pequeña en un cuarto oscuro sigue siendo luz, y una mano silenciosa sobre un hombro que llora sigue siendo el toque de Dios. Dejar de esperar a estar listo. No te vas a sentir listo. Nunca. Porque la disposición completa no llega antes de la obediencia. Llega en el camino de la obediencia. La fe se fortalece cuando se ejerce, no cuando se medita sin actuar. Y definitivamente dejar de creer que Dios usa a los grandes y te pasa por alto a ti. Ese es el engaño más viejo del enemigo y el más efectivo. Porque mientras tú lo crees no haces nada. Y mientras no haces nada, nadie recibe lo que Dios quería darte para que tú lo transmitieras. ¿Qué promesa puedes reclamar ahora mismo? Esta mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti, no una copia, no una versión reducida, el mismo reclama eso. No como un grito
de batalla, como una certeza tranquila, como el río que no necesita hacer ruido para saber que fluye. Y ahora, antes del último aliento de este mensaje, quiero darte algo que no se enseña en los seminarios. La sanación más profunda que harás jamás con tus manos no será sobre un extraño, será sobre alguien de tu casa. Será sobre tu hijo que llora a las 3 de la mañana y no sabe por qué. Será sobre tu esposo o tu esposa que lleva años cargando un peso que nunca verbalizó. Será sobre tu mamá que tiene miedo de envejecer sola. Será sobre tu hermano que esconde detrás de la dureza una herida que todavía sangra. El don de la sanación comienza en tu casa. En tu cama matrimonial cuando oras en silencio por el que duerme a tu lado, en la cocina cuando pones la mano sobre la cabeza de tu hijo antes de que salga a la escuela, en el teléfono cuando le dices a tu madre, te llamo para orar contigo, ¿me dejas? No busques el escenario, busca la necesidad, porque la necesidad siempre está más cerca de lo que crees. Y cuando lo hagas, cuando des ese primer paso, aunque sea torpe, aunque sea tímido, vas a sentir algo que no se describe con palabras, algo que los teólogos llaman la presencia confirmadora y que los abuelos de fe llaman simplemente sentí a Dios. Esa sensación de que en el momento en que tus manos tocaron, algo más grande que tú entró al cuarto, eso es lo que te espera. Eso es lo que llevas dormido en las palmas. Eso es lo que hoy Dios está despertando. 5 pasos. Reconocerte canal, no fuente. Limpiar tus manos con honestidad delante de Dios. Aprender a escuchar antes de tocar. Orar con autoridad delegada, no con súplica desesperada. Y perseverar sin perder la paz, dejando el resultado en manos de quien siempre supo el final. 5 pasos que no nacieron en ningún libro de autoayuda. Nacieron en las páginas que llevan siglos, diciéndote quién eres y para qué estás en este mundo. Hoy es el día, no mañana, no cuando tengas más fe, no cuando hayas leído más capítulos, hoy con lo que tienes, con lo que eres, con esas manos exactamente como están ahora. Dios no espera que llegues completo para usarte. Dios te usa en el camino de completarte. Y cada vez que pones esas manos sobre alguien con fe, algo se completa en ti también. Si este mensaje tocó algo en tu interior, algo que hacía tiempo no se movía, algo que creías dormido para siempre, no te lo quedes solo. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Con esa persona que tienes en mente desde el principio del video. Porque a veces el primer acto de sanar con tus manos es enviar un mensaje que diga, esto es para ti. Dios te habla hoy. ¿Y sabe que esto que recibiste hoy es solo el comienzo? Hay más revelación esperándote. Hay más verdades que Dios quiere despertarte sobre quién eres en Él, sobre los dones que llevas, sobre el propósito que todavía no terminas de descubrir. Lo que Dios tiene para ti no cabe en un solo mensaje. Escribe en los comentarios la palabra restauración si hoy algo en ti fue tocado. Porque esa palabra es un testimonio y los testimonios siguen activando fe en los que vienen después. Y recuerda esto. Recuérdalo cuando estés cansado, cuando dudes, cuando el enemigo te susurre que eres demasiado ordinario para algo tan sagrado. Las manos que Dios más usa en la historia no fueron las de los poderosos. Fueron las de los disponibles. Sé disponible. Las manos que tienes son suficientes.
El Dios que las hizo ya sabe todo lo que pueden hacer. Ahora ve y sana. ¿Estás despierta? Son las 3 de la mañana y no es el frío lo que te quitó el sueño. Es ese sonido que viene de la otra habitación, la respiración de tu esposo, esa respiración que ya no suena igual que antes. Y tú estás ahí en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando el techo como si el techo te fuera a dar una respuesta. Y en tu corazón hay una pregunta que no te atreves a decirle ni a él, ni a tus hijos, ni a nadie. Una pregunta que has guardado con llave en el lugar más hondo de tu pecho. La pregunta es esta. ¿Y si Dios no llega a tiempo? Hoy vine a hablarte de eso. No de la versión bonita de la fe, no de la fe de los carteles motivacionales. Vine a hablarte de la fe que se ejerce cuando el médico ya dijo lo que dijo, cuando los análisis ya dieron lo que dieron, cuando el pronóstico tiene un nombre que tú no quieres pronunciar porque sientes que pronunciarlo le da más poder. Vine a hablarte de la oración que se hace desde el piso, desde las rodillas, desde las lágrimas, porque si hay algo que Dios no desecha, no ignora, no archiva en una gaveta del cielo, es la oración de una mujer que clama por la vida de su esposo. Quiero que te imagines algo. Imagina que estás cargando una piedra, no una piedra pequeña, una piedra enorme, irregular, con bordes que te lastiman las manos, y llevas meses cargándola. Desde el primer día que él empezó a sentirse mal, desde la primera vez que dijiste voy a ser fuerte por él, desde que aprendiste a sonreírle cuando él te mira para no preocuparlo, aunque por adentro algo en ti se está deshaciendo, esa piedra tiene nombre, se llama miedo. Y el miedo, cuando no se le entrega a Dios, no se queda del mismo tamaño. Crece, se alimenta de cada noche sin dormir, de cada resultado que tarda en llegar, de cada vez que él dice no me siento bien y tú tienes que contener el aire para no quebrarte enfrente de él. Y lo más agotador no es el peso de la piedra. Lo más agotador es que nadie en tu entorno entiende exactamente cuánto pesa, porque tú aprendiste a sonreír con el peso. Aprendiste a hacer el desayuno con el peso. Aprendiste a ir al médico, a entender los términos, a hablar con los especialistas, a preguntar las preguntas correctas, todo con ese peso encima. Y hay días en que alguien te dice qué fuerte eres y tú por dentro piensas, no soy fuerte, estoy cansada. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. La fortaleza es un don, el cansancio es una señal. Y esa señal hoy no te acusa. Hoy te invita a dejar de cargar sola lo que nunca fue tuyo cargar sola. Hay una mujer en la Biblia que yo necesito que conozcas hoy. No en el sentido de que la conozcas de nombre porque quizás ya la conoces, sino en el sentido de que la veas de verdad. Su nombre era Ana y Ana tenía un dolor que no se veía por fuera, pero que por adentro la estaba consumiendo. La Biblia dice en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Sabes lo que me llama la atención de ese versículo? Que no dice que Ana oró cuando ya estaba bien, no dice que oró cuando ya tenía la respuesta, dice que oró con amargura de alma. Eso significa que la oración de Ana no nació de la paz, nació del dolor, y Dios la escuchó igual. Pero hay algo más en la historia de Ana que quiero que notes. El sacerdote Elí
la vio orando y pensó que estaba borracha. Así de profundo era su clamor, así de visceral era su oración. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido audible, solo gemidos del alma que el lenguaje humano no tiene palabras para expresar. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces has llegado tú a ese punto? ¿Cuántas veces has intentado orar y las palabras no han salido? ¿Cuántas veces has estado de rodillas y lo único que has podido hacer es llorar? Y en ese momento te ha asaltado la duda. ¿Esto cuenta? ¿Una oración sin palabras llega al cielo? Sí, llega, porque Romanos 8:26 dice, con una ternura que me parte el corazón cada vez que lo leo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Eso significa que cuando a ti se te acaban las palabras, el Espíritu Santo toma el hilo de tu oración y la lleva personalmente al Padre. Que cuando lo único que puedes hacer es llorar, esas lágrimas no caen al vacío. Caen en las manos de Dios. Y Dios las guarda. El Salmo 56:8 dice que Él pone tus lágrimas en su redoma. Las guarda, las cuenta, las ve. Ninguna lágrima tuya ha sido desperdiciada. Porque hay algo que necesitas entender hoy y necesito que lo recibas no con la cabeza, sino con el corazón. Dios no exige que estés bien para escucharte. Dios no tiene en la puerta del cielo un filtro que diga, solo se atienden oraciones de personas que ya superaron su crisis. Al contrario, hay algo en el corazón de Dios que se inclina especialmente hacia el que llora. Hay algo en la naturaleza del Padre que responde con urgencia cuando una de sus hijas clama desde el fondo de su quebranto. El Salmo 34, en su versículo 18, lo dice con una claridad que corta el aire. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano, no lejano, no distante, no ocupado. Cercano a ti, ahora mismo, en este momento en que estás escuchando esto. Pero antes de que lleguemos a la sanidad, necesito que hagamos algo juntos. Necesito que nos detengamos un momento en la realidad de lo que estás viviendo, porque si nos saltamos esa parte, si pasamos directo a las promesas sin pasar por la honestidad, la fe no va a tener raíces. Y la fe sin raíces a la primera tormenta se dobla. Así que dime algo, dime si alguna vez en estos días difíciles has sentido algo parecido a esto. ¿Has sentido que oras y el cielo parece de acero? ¿Que levantas las manos y sientes que tus palabras no llegan más allá del techo de tu cuarto? ¿Has sentido, aunque no lo hayas dicho en voz alta, que tal vez Dios está castigando a tu esposo? O peor aún, que te está castigando a ti. Que esta enfermedad es consecuencia de algo, de algún pecado, de alguna falla. Has sentido culpa, y esa culpa le ha robado autoridad a tu oración. Y junto con la culpa viene otra cosa todavía más oscura que pocas personas se atreven a nombrar. La vergüenza. La vergüenza de que ya llevas tanto tiempo orando y el milagro no llega. La vergüenza de que tus amigas de la iglesia te preguntan cómo sigue él y tú tienes que decirles igual o peor, y en su silencio, aunque sea involuntario, sientes como si tu fe hubiera fallado, como si fuera una prueba que no has podido aprobar, como si otras personas oraran con más efectividad y Dios les respondiera a ellas y a ti no. Eso no es verdad. Y lo que voy a decirte ahora es probablemente lo más importante de todo lo que escucharás hoy. La enfermedad no siempre es un castigo. Escúchame bien. La enfermedad no siempre es un castigo.
Hay una escena en el Evangelio de Juan que la mayoría de la gente conoce, pero muy pocos han visto de verdad. Los discípulos están caminando con Jesús y ven a un hombre que nació ciego y le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Nota la pregunta? Los discípulos, los que vivían con Jesús, los que lo veían sanar, los que comían con él, todavía pensaban que el sufrimiento era siempre consecuencia del pecado. ¿Y sabes qué respondió Jesús? En Juan 9, versículo 3. No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. En él, en tu esposo, en tu casa, en tu historia. ¿Estás empezando a ver lo que yo estoy viendo? Esta enfermedad no es el final del capítulo. Esta enfermedad puede ser el escenario donde Dios va a hacer algo que la gente todavía va a estar contando dentro de años. No digo que la enfermedad es buena. Dios no fabrica el dolor para divertirse. Pero sí digo que Dios es tan extraordinariamente poderoso que puede tomar lo que el enemigo usó para destruir y convertirlo en el lienzo más hermoso de su gloria. Eso no es un cliché. Eso es la historia de la Biblia de principio a fin. Piensa en Job. Piensa en un hombre que lo perdió todo: la salud, los hijos, los bienes, la comprensión de su propia esposa. Un hombre que se sentó en cenizas con llagas en el cuerpo y cuyos amigos llegaron y le dijeron lo que muchos te dirán a ti en estos días: algo hiciste mal, algo debes de estar haciendo mal, examínate. Y Job no era un hombre perfecto, pero la Biblia dice algo asombroso sobre él. Dice que a pesar de todo, Job no pecó con sus labios. ¿Sabes lo que significa eso para ti hoy? Significa que puedes estar en el dolor más profundo de tu vida y aún así honrar a Dios con lo que sale de tu boca. Significa que las palabras que hablas sobre tu esposo importan. Que cada vez que dices mi esposo se va a sanar en lugar de mi esposo está muy mal, no estás siendo ingenua ni estás negando la realidad. Estás ejerciendo una de las herramientas más poderosas que Dios puso en manos de sus hijos: la confesión de fe. Proverbios 18:21 lo dice sin adornos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. En poder de la lengua. No en poder del médico solamente. No en poder de los análisis solamente. En poder de la lengua. Y hay algo más en la historia de Job que necesito que veas porque es demasiado poderoso para dejarlo pasar. Al final del libro, cuando Dios restaura a Job, la Biblia dice algo que la mayoría de la gente lee rápido y no calibra en toda su profundidad. Dice que Dios le dio a Job el doble de todo lo que había tenido. El doble. Lo que el enemigo le robó, Dios no solo lo restauró, lo multiplicó. Y quiero que esa imagen se quede en ti hoy como una semilla, porque el mismo Dios que le devolvió el doble a Job es el mismo Dios al que tú le estás orando ahora mismo. Y Él no ha cambiado. Hebreos 13:8 lo declara con una firmeza que no tiene negociación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo, el que abrió el mar rojo, es el mismo que puede abrir un camino donde los médicos dicen que no lo hay. El que resucitó a Lázaro es el mismo que puede levantar a tu esposo de esa cama. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí es donde necesito detenerme contigo porque sé que en este punto alguien que está escuchando siente que esto es demasiado fácil, que suena bonito pero que la realidad es más complicada que eso. Y tienes razón.
La fe no es magia. La fe no es repetir palabras bonitas y esperar que el universo te obedezca. La fe es una relación. La fe es confianza. La fe es decirle a Dios, no entiendo lo que está pasando. No entiendo por qué le está pasando a él. No entiendo por qué me está pasando a mí. Pero confío en ti más de lo que confío en lo que veo. Y me niego a dejar que lo que veo defina lo que creo. Hay un momento en la Biblia que a mí me parte el corazón cada vez que lo leo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Lázaro está enfermo. Y sus hermanas María y Marta mandan a llamar a Jesús. Le mandan un mensaje que es uno de los más hermosos de toda la Escritura. No le piden nada, no le dan órdenes, solo le dicen, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Eso es todo. No le dan instrucciones, no le presentan un plan, no le dicen tienes que venir antes del martes porque para el miércoles puede ser tarde. Solo le dicen el que amas está enfermo. ¿Y sabes qué hizo Jesús cuando recibió ese mensaje? La Biblia dice que se quedó 2 días más donde estaba. 2 días. 2 días que para María y Marta debieron haberse sentido como una eternidad, como un abandono, como un silencio que no tenía sentido. ¿Te suena familiar ese silencio? Pero hay algo que el texto dice entre líneas, algo que si no lo ves se te va a escapar. El texto dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo dice justo después de decir que se quedó 2 días más, como si el escritor quisiera que entendiéramos algo fundamental. El retraso de Dios no es señal de olvido. El silencio de Dios no es señal de indiferencia. Dios puede estar completamente enamorado de ti y de tu esposo, y aún así estar trabajando en algo que todavía no puedes ver. Porque Él no vino a sanar a Lázaro de una fiebre, vino a resucitarlo de entre los muertos. Y para resucitarlo tenía que estar muerto. Para que la gloria de Dios se manifestara en toda su dimensión, tenía que pasar por el momento más oscuro. Y hay un detalle de esa historia que yo necesito que no te pase por alto. Cuando Jesús finalmente llega y ve a María llorando y ve a los que estaban con ella llorando también, la Biblia dice algo que tiene el poder de cambiar completamente la imagen que tienes de Dios. Dice que Jesús se turbó y luego dice las 2 palabras más cortas y más profundas de todos los evangelios. Jesús lloró. Jesús lloró. El Hijo de Dios, el que sabía que en unos minutos iba a resucitar a Lázaro, el que tenía en sus manos la autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Lloró? ¿Por qué lloró si sabía lo que iba a pasar? Porque el milagro no le quitaba la capacidad de sentir el dolor del momento. Porque Dios no está tan ocupado con el destino que ignora el presente. Porque a Él le importa lo que tú sientes ahora mismo, no solo lo que va a pasar después. Jesús lloró contigo esta noche, en esa oscuridad de las 3 de la mañana. Él estuvo ahí. No estoy diciendo que tu esposo tiene que tocar fondo para que Dios actúe. No estoy diciendo eso. Lo que sí te estoy diciendo es esto. No descartes a Dios porque el milagro no llegó en el tiempo que tú calculaste. No lo descartes porque ya van 3 meses y nada ha cambiado en las placas del médico. No lo descartes porque la gente ya empezó a decirte que hay que aceptar la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera siempre la enfermedad y nunca la sanidad. La Biblia dice en Mateo 8:16 que Jesús sanó a todos los enfermos, no a algunos, no a los que tenían más fe, no a los que ya estaban listos, a todos.
Y ahora mismo, mientras tú escuchas esto, quiero que hagas algo. Quiero que cierres los ojos un momento si puedes. Y quiero que te imagines algo conmigo. Imagina que Jesús entra a la habitación donde está tu esposo, no como una figura lejana, simbólica, de cuadro religioso. Imagínalo entrando de verdad, con su presencia que llena el cuarto, con esa autoridad que hace que hasta el viento se detenga cuando Él habla. Y Jesús se acerca a la cama donde Él está acostado y le pone la mano en el hombro. Y no dice nada todavía. Solo está ahí porque a veces la presencia de Dios no llega con palabras, llega con peso. Llega con una paz que no tiene explicación lógica, pero que tú la sientes en el pecho como si alguien por fin apagara el ruido. Y luego imagina que Jesús te mira a ti también, que te ve de pie junto a esa cama donde has estado parada durante meses como centinela, como guardiana, como esposa, y sin decir una sola palabra, en ese mirar tuyo, Él te dice todo lo que has necesitado escuchar desde el primer día. Te veo, sé lo que has cargado, sé lo que has sacrificado, sé las noches que no dormiste y los miedos que no dijiste y las lágrimas que aguantaste. Te veo y estoy aquí. Eso no es fantasía. Eso es lo que Hebreos 13:5 promete cuando dice, no te desampararé ni te dejaré. No te dejaré. Él está en esa habitación ahora mismo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque el silencio se sienta como ausencia, Él está ahí. Ahora necesito hablarte de algo que pocas veces se menciona en los mensajes sobre sanidad y que sin embargo es una de las claves más poderosas en la oración de intercesión. La intercesión no es solo pedir. La intercesión es ponerse en medio. La palabra intercesión viene de un concepto que significa exactamente eso: pararse en el espacio que hay entre la necesidad y el trono de Dios, y convertirte en el puente. Y tú, como esposa, tienes una autoridad espiritual sobre la vida de tu esposo que no tiene nadie más en la tierra. No porque seas perfecta, no porque nunca hayas fallado, sino porque Dios ordenó un pacto entre ustedes dos. Y ese pacto tiene dimensiones espirituales que van mucho más allá de un papel firmado en el registro civil o una ceremonia en la iglesia. Primera de Corintios 7:14 dice algo que muchos matrimonios nunca han descubierto. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Si eso aplica al incrédulo, imagínate lo que aplica cuando ambos están bajo la cobertura de Dios. La fe de una esposa tiene peso en el cielo. La oración de una esposa mueve cosas en el mundo espiritual que ningún otro puede mover de la misma manera. Piénsalo de esta manera. Hay instrumentos en la orquesta que suenan hermosos por sí solos: el violín, el cello, la trompeta. Pero hay notas que solo se pueden producir cuando dos instrumentos tocan al mismo tiempo. Hay frecuencias que solo existen en el encuentro. Y así es la oración de una esposa por su esposo. No es solo otra oración más que sube al cielo. Es una frecuencia específica, una nota que solo tú puedes producir, porque solo tú tienes el pacto que tienes con Él. Nadie más puede orar por Él exactamente como tú. Su madre lo ama, sus hijos lo aman, sus amigos lo quieren, pero tú tienes una autoridad de pacto que ninguno de ellos tiene. Y esa autoridad ejercida desde la fe mueve el cielo.
Quiero hablarte ahora de lo que yo llamo la oración del agarre. No sé si has escuchado esa expresión antes, pero hoy la vas a aprender y no la vas a olvidar. La oración del agarre no es la oración educada del domingo. No es la oración que se dice con voz suave, con palabras bien elegidas, con una estructura bonita. La oración del agarre es la oración de Jacob. ¿Recuerdas a Jacob? Jacob estaba solo de noche y un ser celestial luchó con él hasta el amanecer. Y la Biblia dice algo extraordinario. El ser quiso terminar la lucha antes del alba y le dijo a Jacob que lo soltara. ¿Y sabes qué respondió Jacob? No te soltaré si no me bendices. No te soltaré. No me rindo. No me voy a quedar con las manos vacías. No te soltaré si no me bendices. Esa es la oración del agarre. Esa es la oración que Dios honra. No porque a Dios le guste que lo forcemos, sino porque esa clase de oración revela algo, revela que creemos que Él puede, revela que todavía esperamos, revela que la esperanza no se ha muerto en nosotros, aunque todo alrededor huela a derrota. Y fíjate en algo que la historia de Jacob no siempre se cuenta completo. Jacob salió de esa lucha con una marca, el ser tocó su cadera y la dislocó. Y Jacob siguió luchando con la cadera fuera de su sitio, con dolor, con limitación física, pero sin soltarse. Y eso, para mí, es la imagen más honesta de lo que se siente interceder por un ser querido en medio de una enfermedad larga. Tú también estás luchando con algo dislocado. Estás luchando con el miedo que no termina de irse, con la incertidumbre que no tiene fecha de vencimiento, con un corazón que a veces se siente fuera de su lugar. Y sin embargo sigues orando, sigues creyendo, sigues aquí. Eso no es debilidad disfrazada de fortaleza. Eso es fe real. La fe que no necesita condiciones perfectas para ejercerse. La fe que funciona precisamente cuando todo duele. Y ahora viene el giro. Ahora viene lo que vine a decirte de verdad. Porque hasta aquí hemos hablado del dolor, hemos hablado del miedo, hemos hablado de la oscuridad de las 3 de la mañana, y todo eso era necesario, porque si no pasamos por ahí, la gracia no tiene textura, la misericordia no tiene sabor, el milagro no tiene peso. Pero ahora mismo, en este momento de este mensaje, algo cambia. Dios te vio esta mañana. Te vio cuando te levantaste y lo primero que hiciste fue ir a ver cómo había amanecido Él. Te vio cuando preparaste el desayuno con ese nudo en la garganta que ya no sabes ni cómo explicar. Te vio cuando sonreíste aunque no tenías ganas de sonreír. Te vio cuando lloraste en el baño para que Él no te viera llorar. Y Dios no lo vio desde arriba, desde lejos, con la frialdad de un observador. Lo vio como lo ve un padre que conoce cada cabello de la cabeza de su hija y que siente en su propio pecho el peso que ella está cargando. Y quiero que sepas algo más. Esos pequeños gestos que tú crees que son invisibles, esas pequeñas victorias calladas que nadie aplaude, que nadie menciona, que nadie ve, Dios los ve todos. Cada vez que elegiste hablar con fe cuando tenías miedo, Dios lo vio. Cada vez que le dijiste, vamos a salir de esto, cuando por dentro no estaba segura, Dios lo vio. Cada vez que pusiste su bienestar por encima del tuyo, Dios lo vio. Y en el cielo hay
un registro de cada acto de amor silencioso que has hecho en este tiempo. Y ese registro no es decorativo. Tiene peso en el trono. Quiero que escuches esto como si Dios mismo te lo estuviera diciendo ahora. No me lo estoy inventando. Esto está en la palabra. Isaías 43, versículos 1 y 2. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases. No si en algún momento llegaras a pasar. Cuando pases. Dios sabía que este momento iba a llegar en tu vida. No te lo prometió como algo que tal vez pasaría. Te lo prometió porque sabía que iba a pasar. Y al mismo tiempo que te lo prometió, puso en esa promesa toda su presencia. Yo estaré contigo. No mandaré a alguien. No te daré recursos para que enfrentes. Yo estaré contigo. Y fíjate en lo que esa promesa dice con precisión casi quirúrgica. Dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán. No dice que no vas a pasar por el agua. No dice que Dios va a secar el río antes de que llegues. Dice que el agua no te va a negar. Eso significa que Dios no siempre nos quita la prueba antes de que llegue. A veces nos lleva por en medio de ella. Pero cuando vamos por en medio de ella, de su mano, el agua no tiene el poder de hundirnos. Puede mojarnos, puede asustarnos, puede quitarnos el aliento por un momento, pero no puede hundirnos. Porque la profundidad del agua nunca va a superar la estatura de aquel que va contigo. Permíteme decirte algo sobre la naturaleza de Dios que a veces se nos olvida cuando estamos en el dolor. Dios es médico. No es una metáfora, no es un título honorífico, es uno de sus nombres. Éxodo 15, 26. Yo soy Jehová tu sanador, Rafa, Jehová Rafa, el Dios que sana. Y cuando la Biblia le da un nombre a Dios, no es un adorno literario, es una declaración de su carácter. Es una promesa que no vence, que no caduca, que no tiene excepciones de letra chica. Él sana. Es lo que hace porque es lo que es. Piénsalo de esta manera. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que cuando llevas a tu hijo con un médico, no le tienes que convencer al médico de que quiera sanar a tu hijo. No tienes que motivarlo, no tienes que hacer que le importe. El médico ya quiere sanarlo. Es para lo que estudió. Es lo que le da sentido a su trabajo. Solo tienes que llevarlo. Y de la misma forma, cuando llevas a tu esposo ante Jehová Rafa, no tienes que convencer a Dios de que quiera sanarlo. No tienes que hacer argumentos. No tienes que llegar con credenciales. Solo tienes que traerlo en tus brazos de oración, con la fe del tamaño de un grano de mostaza que Jesús dijo que era suficiente. Con eso es suficiente. Y hay algo que quiero añadir aquí que es importante. Jehová Rafa no solo sana cuerpos, Rafa sana también lo que no se ve en las placas del médico, sana el miedo de él a no recuperarse. Sana la angustia que él carga en silencio porque no quiere preocuparte a ti. Sana la identidad herida del hombre que siente que estar enfermo lo hace menos, que depender de ti lo disminuye. Que no poder trabajar, no poder cargar cosas, no poder ser el que siempre fue,
lo hace sentir que te está fallando. Hay hombres que están batallando más con eso que con la enfermedad misma. Y Jehová Rafa llega a esas capas también. Sana el orgullo herido del varón, sana el miedo escondido detrás de la fortaleza fingida. Sana lo que la medicina nunca va a encontrar en un análisis de sangre. Y ahora mismo quiero que hagamos algo juntos. Quiero que oremos, no la oración del domingo, no la oración de fórmula, la oración del agarre, la oración de María y Marta que no argumentan, sino que simplemente presentan la necesidad, la oración de Ana que llora pero no suelta. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho ahora mismo, o si estás cerca de él, pon tus manos en su dirección. Y repite esto conmigo en tu corazón. Padre, aquí estoy. No vengo con palabras perfectas, vengo con el corazón roto y con la fe que me queda, que sé que es suficiente para ti. Padre, tú ves a mi esposo. Tú conoces su cuerpo mejor que cualquier médico. Tú sabes lo que hay en él que necesita ser tocado por tu mano. Padre, yo no te pido porque merezca el milagro. Te pido porque tú eres Jehová Rafa, el Dios que sana, y ese nombre es tu promesa, y yo me paro sobre ella hoy. Sana su cuerpo, sana su ánimo, sana lo que se ve y lo que no se ve. Toca cada célula, cada tejido, cada lugar donde la enfermedad cree que tiene dominio, y dile que ese dominio no le pertenece, porque ese cuerpo fue comprado con sangre preciosa. Y donde los médicos dicen que no hay salida, tú abre un camino que solo tú sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén. Eso que acaba de pasar en tu corazón no fue poco cosa. Eso fue real. Eso llegó. Porque la Biblia dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. No puede algo. No puede un poquito si las condiciones son perfectas. Puede mucho. Pero ahora necesito hablarte de algo práctico. Porque la fe sin obras es muerta y la oración sin acción espiritual sostenida se convierte en un momento bonito pero sin raíces. ¿Qué debes hacer tú concretamente hoy? Primero, habla diferente. A partir de hoy, cambia el vocabulario con el que describes la situación de tu esposo. No niegues la realidad. No seas ingenua, pero empieza a agregar la perspectiva de Dios a cada oración que digas sobre él. En lugar de mi esposo está muy mal, di mi esposo está en proceso de su sanidad. En lugar de no sé qué va a pasar, di confío en que Dios tiene el control de esto. Eso no es autoengaño. Eso es fe hablada. Eso es lo que Romanos 4:17 llama llamar las cosas que no son como si fuesen. Y Dios lo hace. Y nos enseñó a hacerlo también. Hay una diferencia entre negar la realidad y declararle a la realidad una verdad más grande. El doctor que niega que hay una enfermedad no está ejerciendo fe, está cometiendo negligencia. Pero el creyente que mira la enfermedad de frente y le dice, sé lo que eres, pero sé también quién es mi Dios y su poder es más grande que tú, ese creyente no está siendo ingenuo. Ese creyente está parado sobre una roca que ningún diagnóstico puede mover. Eso es lo que tú eres hoy. Alguien que mira la tormenta de frente y no se mueve de donde está parada. Segundo, protege tu espacio de oración. Hay personas que van a entrar a tu casa en estos días, personas bien intencionadas, personas que te quieren, pero no todas van a hablar con fe. Algunas van a hablar con miedo. Algunas van a compartir historias de a mi vecina le pasó lo mismo y cada historia de esas
Si no tienes el corazón firme, va a plantar una semilla de duda que después tendrás que arrancar de raíz. No estoy diciendo que alejes a la gente. Estoy diciendo que cuides lo que entra a tu mente y a tu espíritu en este tiempo. Cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida con quién oras, porque el ambiente espiritual de tu hogar es tan importante como los medicamentos que el médico le está dando a él. Y en esto hay sabiduría práctica también. Si alguien llega a tu casa y empieza a hablar con miedo, con duda, con esa especie de resignación disfrazada de realismo, tú tienes permiso de cambiar el tema. Tienes permiso de decir con gentileza: prefiero que hablemos con fe hoy. No tienes que ser grosera, pero sí tienes que ser guardiana. Hay cosas que no puedes permitir que entren al territorio espiritual que estás custodiando. Tercero, no ores sola si no tienes que orar sola. Mateo 18:20 dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una diferencia de poder en la oración colectiva, no porque Dios escuche más a muchos que a uno, sino porque cuando 2 o más se ponen de acuerdo en fe, hay algo que se activa en el reino espiritual. Busca a alguien que ore contigo, alguien que crea, alguien cuya fe no vacile cuando la tuya tiembla. Porque habrá días en que tú seas el ancla para ellos, y habrá días en que ellos sean el ancla para ti. Así funciona el cuerpo. Y si no tienes a nadie cerca con quien orar, los ángeles de Dios también cuentan. El Salmo 91 promete que Dios mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y esos ángeles están en esa habitación donde Él duerme, están en esa sala donde tú oras, están en ese hospital si es que ahí están. No estás sola aunque lo parezca. Lo visible nunca es la historia completa. Y cuarto, y esto es lo más importante de todo lo que he dicho hoy, no te olvides de ti misma. Hay esposas que en el proceso de cuidar al que aman se van apagando por dentro, que dejan de comer bien, que dejan de dormir, que dejan de orar por ellas mismas porque toda su energía espiritual la ponen en interceder por él. Y después de un tiempo ya no hay de dónde sacar. Eres como una lámpara que da luz, pero que alguien olvidó enchufar. Jesús no te puede usar como canal de sanidad si tú misma estás vacía. Así que recibe también. Recibe de la palabra, recibe de la adoración, recibe de este tipo de mensajes. No porque seas egoísta, sino porque estás siendo sabia, porque cuidas al cuidador, porque sabes que si tú te caes, Él pierde a su intercesor más poderoso. Y junto con cuidarte a ti misma, hay algo más que quiero decirte con toda la ternura que tengo. Está bien llorar. Está bien que haya días malos, días en que la fe se sienta pequeña y el miedo se sienta grande. Eso no te hace menos creyente. Eso te hace humana. Y Dios hizo a los humanos para sentir, no solo para resistir. La fe no es la ausencia del miedo. La fe es avanzar a pesar del miedo. Y hay días en que avanzar significa simplemente no rendirse, no retirarse, quedarte parada en el mismo lugar donde Dios te puso aunque el suelo tiemble. Eso también es fe. Eso también cuenta. Quiero cerrar con algo que necesito que se quede grabado en lo más hondo de tu corazón. Una imagen que es la más poderosa que conozco para explicar lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, aunque tú no lo veas. Piensa en una semilla
enterrada en la oscuridad. Si nunca has visto una semilla germinar, parecería que está muerta. Está enterrada, está oscura, está sola, no hay señal de vida por ningún lado. Y sin embargo, en esa oscuridad que parece muerte, está pasando exactamente lo contrario. En esa semilla, la cáscara que la mantenía cerrada empieza a romperse. Y esa ruptura que desde afuera parece destrucción, es en realidad el inicio del crecimiento. La planta no puede nacer sin que la semilla se rompa. El fruto no puede venir sin ese momento de quiebre en la oscuridad que nadie ve. Y así es exactamente lo que Dios está haciendo en tu situación ahora mismo. En la oscuridad de estos días, en el silencio de estas noches, algo se está rompiendo para que algo nuevo pueda nacer. No des por muerto lo que Dios está gestando. No juzgues el milagro por la oscuridad del momento. Las semillas no germinan a la luz, germinan en la tierra oscura. Y cuando esa planta salga a la superficie, nadie va a mirar el suelo, todos van a mirar la flor. Y esa flor va a ser tu testimonio. Ese momento en que cuentes lo que Dios hizo, cómo llegó cuando parecía tarde, cómo sanó cuando los números decían lo contrario, cómo estuvo presente cuando el silencio parecía abandono, ese momento va a cambiar la fe de alguien más. Tu historia no es solo tuya. Tu milagro tiene un destino que todavía no alcanzas a ver. Y yo necesito decirte algo más sobre ese testimonio que se está formando. Los testimonios más poderosos que he visto en mi vida no son los que dicen nunca tuve duda. Los más poderosos son los que dicen tuve miedo. Hubo noches en que no pude dormir. Hubo momentos en que casi me rindo. Y en medio de todo eso, Dios llegó. Porque ese testimonio no solo da gloria a Dios, ese testimonio le da permiso a alguien más de ser honesto con su propio proceso. Le dice a otra esposa, a otra familia, si ella pudo creer en medio de eso, yo también puedo. Si Dios llegó para ella, puede llegar para mí. Tu valentía de hoy es la fe de alguien más mañana. Hoy, antes de que este mensaje termine, quiero que tomes una decisión, no mañana, no cuando Él esté mejor. Hoy, la decisión de creerle a Dios más de lo que le crees al diagnóstico, la decisión de orar con el agarre de Jacob, de llorar como Ana pero no soltar, de hablar con la fe de Abraham que llamó las cosas que no eran como si fuesen, la decisión de ser el puente, la intercesora, la esposa que se pone en medio de la enfermedad y el trono de Dios y que no se mueve de ahí hasta que llegue la respuesta. Eso eres tú. Eso siempre fuiste tú. Y si en este momento sientes que algo se movió en tu pecho mientras escuchabas esto, si sientes que esta oración que hicimos juntos no fue vacía, si algo en tu corazón dice, esto fue para mí, entonces quiero que sepas que lo que Dios puso en este mensaje para ti hoy no es un accidente. Él te trajo aquí. Él sabía que lo necesitabas y así como te trajo aquí, tiene más palabra, más revelación, más fuego guardado para ti. No dejes que esto sea solo un momento. Deja que sea el inicio de algo. Hay mensajes esperándote que fueron hechos exactamente para lo que estás viviendo hoy. Sigue aquí, sigue recibiendo, porque lo que Dios tiene para darte no cabe en un solo mensaje. Y si este mensaje tocó algo en ti, compártelo.
Hay otra esposa ahí afuera en este momento mirando el techo a las 3 de la mañana que necesita escuchar exactamente lo que escuchaste tú hoy. No lo guardes. La fe que no se comparte no multiplica. Escribe en los comentarios la palabra sana si hoy tomaste la decisión de no soltar, de orar hasta que llegue el milagro, de creerle a Dios por encima de todo lo que ven tus ojos. Porque la última palabra sobre la vida de tu esposo no la tiene el médico, no la tiene el diagnóstico, no la tiene la enfermedad. La tiene aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ese mismo Dios, hoy, te está mirando a los ojos y diciéndote, no te rindas. Yo llego, y cuando yo llego, nada queda igual.